El título del mensaje de este día se llama La bendición cambia nuestra vida. ¿Cómo? La bendición nos cambia. Cuando nosotros comenzamos a tener una cultura de bendición, eso comienza a cambiar nuestro entorno, a cambiar nuestra manera de vivir y aún nuestra manera de pensar. La bendición y la maldición impactan nuestras vidas. Usted debe tener presente eso. La bendición impacta a las personas que están a nuestro alrededor, pero la maldición también impacta a las personas que están cerca nuestro. Cuando usted usa palabras de maldición y constantemente vive criticando, vive juzgando, vive con palabras negativas, cuando usted está constantemente maldiciendo, pues lastimosamente usted va a ser impactado, pero para mal. Sus hijos van a ser impactados para mal. Cuando estamos constantemente viendo lo malo en nuestros hijos y diciéndoles lo malo, constantemente viendo lo malo en nuestra familia, constantemente viendo lo malo en nuestro cónyuge, entonces vamos a ser impactados para mal. Pero cuando de nuestra boca salen palabras de bendición, eso va a causar un impacto positivo en las personas que están a nuestro lado y aún en nuestra vida misma. ¿Dice amén? La bendición o la maldición determina el rumbo de nuestra familia, determina el rumbo de nuestra vida. Si usted es de los que constantemente viven pensando cosas malas, eso va a determinar el rumbo de su vida. Si usted constantemente vive pensando en todo lo malo, si constantemente vive hablando todo lo malo, si constantemente vive en negativo, pues eso va a determinar hacia dónde usted va. Pero si constantemente vive pensando como un hombre de fe, creyendo que todo lo malo va a ser usado para nuestro bien, entonces usted va a ser llevado a un lugar de bendición. ¿Cuántos creen eso? Quiero empezar esta prédica con un ejemplo. Si gustan pueden pasarse acá adelante, o acá hay otras sillitas, vea, si les da miedo de mí. O ahí, vea, ahí, exactamente ahí no está haciendo tanto sol. Eso, excelente. Claro. Claro. Entonces, escuche esto. Tanto la maldición como la bendición son semillas que se reproducen en nuestras generaciones, en nuestra familia, en nuestra vida. ¿Son qué? Semillas. La maldición es una semilla que si usted la siembra en sus hijos, pues va a causar un fruto que no es el mejor. La bendición también es una semilla. Y yo quiero iniciar en este día de un libro muy interesante que descubrieron unas cosas muy chéveres de dos familias estadounidenses que de alguna manera fueron rastreadas durante 200 años. Durante 200 años estudiaron a estas dos familias. Una familia era una familia que constantemente usaba palabras de bendición, y otra familia era una familia que no conocía de Dios y entonces constantemente usaba palabras de maldición. Yo creo que en alguna oportunidad en una prédica yo les hablé de esto, pero quiero iniciar con esto. Mire, el primer hombre que fue estudiado
es Max. Este hombre era un ateo que se casó con una mujer pagana, los dos ateos. Se rastrearon 560 descendientes de ellos. Ellos vivían una vida no cerca de Dios. No creían en Dios, entonces maldecían constantemente. Cualquier cosita que pasaba maldecían, cualquier cosita los hijos maldecían, a la esposa maldecía al esposo el esposo maldecía a la esposa. Y entonces, mire lo que pasó con estas familias. La familia de Max, 310 murieron pobres, 150 se convirtieron en criminales, 7 de ellos se convirtieron en asesinos, 100 eran borrachos y mitad de las mujeres eran prostitutas. Los descendientes de Max le costaron al gobierno de los Estados Unidos 1.25 millones de dólares en las cárceles. Mire la historia de esta familia por usar palabras de maldición. Ahora voy con la contraparte. Jonathan Edwards, un hombre que conocía de Dios, predicador de la palabra, vivió en el mismo tiempo de Max. Jonathan Edwards era un cristiano devoto y le dio a Dios el primer lugar en su vida y usaba palabras de bendición y de fe constantemente en su casa, con sus hijos, en su familia. Se casó con una mujer cristiana. Y mire lo que sucedió con esta familia. Mire lo que sucedió. Gracias. 295 se graduaron de la universidad, de los cuales 13 se convirtieron en presidentes universitarios y 65 en profesores. 3 fueron electos como senadores de los Estados Unidos, 3 como gobernadores y otros fueron enviados como ministros a países extranjeros. 30 fueron jueces, 100 eran abogados, 1 del decano de una excelente facultad de leyes, 56 fueron doctores. Uno de ellos fue el decano de la Facultad de Medicina. 75 fueron oficiales en el ejército. 100 eran reconocidos misioneros, predicadores y autores prominentes de libros cristianos. Otros 80 tuvieron algún tipo de cargo público, de los cuales 3 eran alcaldes de grandes ciudades. Mire el paralelo de una familia que se creció maldiciendo y una familia que se desarrolló bendiciendo a sus hijos, a su familia. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que aún siendo cristianos, sabemos orar, leemos la Biblia, pero se dice que el cristiano promedio maldice constantemente. Y no se necesita decir malas palabras para maldecir. No estoy hablando de malas palabras. Es que constantemente vivimos hablando palabras negativas. Constantemente vivimos diciéndole cosas a nuestros hijos que no son. Constantemente vivimos hablando no palabras de fe, sino palabras negando nuestra fe. Estamos hablando como cualquier ateo o como cualquier persona pagana de allá afuera. Y eso, pues lastimosamente, genera no un ambiente de bendición en nuestra vida, sino un ambiente de maldición. Entonces, lo importante de cuidar lo que hablamos, lo importante de tener cuidado con lo que usted le dice a su familia, lo importante de tener cuidado de lo que usted le dice a sus hijos. Hablamos en una anterior prédica que la cultura judía tiene una cultura de bendición donde ellos bendicen a sus hijos, porque ellos saben el poder que hay en nuestra boca. Para iniciar en esta tarde quiero que vayamos a Santiago capítulo 3 versículo 10. Mire lo que dice Santiago. Santiago habla muchísimo acerca de la lengua. Usted puede leer Santiago capítulo 3 y habla de la lengua de una manera muy fuerte. Mire lo que dice este pasaje. De la misma boca
proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ¿qué dice ahí? Esto no debe ser así. Dígale a alguien, esto no debe ser así. No lo digo yo, ¿quién lo dice? La palabra. Hermanos míos, de la boca, de su boca sale bendición y sale maldición. Ojo, esto no debe ser así. Y en las diferentes versiones, me puse a investigar este versículo bíblico en diferentes versiones y dice lo mismo. Esto no debe ser así, hermanos míos. O sea, no hablen palabra de bendición y también palabra de maldición. O sea, estamos haciendo lo que hacían nuestros abuelos. El que peca y reza, empata. O sea, palabras de maldición un ratico y palabras de bendición un ratico, entonces empatamos. Entonces no estamos ni en bendición ni en maldición, estamos en medio. No, esto no debe ser así. Mire lo que dice Jeremías 15:19. Mire este pasaje que me pareció súper impresionante. Voy a leer solo pedazos. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ahora coloque en Nueva Traducción Viviente. Ahí lo entendemos mejor. Mire lo que dice aquí. Esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Si hablas palabras, ¿qué? Beneficiosas en vez de palabras despreciables. Mire la versión Dios habla hoy, que es más entendible todavía. Mire lo que dice. Dice: entonces el Señor me respondió: si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar, ¿el hablar qué? El hablar por hablar, y lo que dices siempre vale la pena, tú serás quien hable de mi parte. Dígale a alguien: no hable por hablar. Dígale: hable lo que valga la pena. No lo digo yo. Si dice siempre lo que vale la pena, dice. Ahora mire lo que dice palabra de Dios para todos, PDT, más chévere todavía. Mire lo que dice. Entonces esto dijo el Señor: si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor. Dígale a alguien: deje de hablar bobadas. Dígale. Deje de hablar tanta palabra de maldición. Él está diciendo, el Señor está diciendo: si regresas a mí, ya deja de hablar sin sentido. Pon atención a lo que estás hablando. Ya no le digas a tus hijos: vago, no sirves para nada. Ya no le digas a tu situación: no, es que estoy mal. No. Deja de hablar bobadas, dice la palabra. Qué dura palabra, pero así dice. Si queremos hablar las intenciones de Dios, pues tenemos que pensar muy bien lo que hablamos. Debemos evitar palabras inútiles, palabras que nos maldigan. Quizás a usted y a mí no nos hacen brujería y hechicería y no nos lanzan hechizos los brujos y los satánicos, pero muchas veces nosotros nos convertimos en hechiceros al maldecirnos con nuestras palabras. Nosotros mismos al decir tantas cosas. No, pastor, es que yo eso sí no puedo. ¿Quién se está maldiciendo? Usted. No, es que, pastor, yo sí para memorizar sí soy bien malo. No, pastor, es que yo sí soy bien olvidona. ¿Quién se está maldiciendo? El diablo no está maldiciéndonos. Nosotros con nuestras palabras. Y todo lo que usted dice, el inconsciente comienza a creérselo. ¿Sabía usted que cuando usted dice no puedo y lo dice, sabía usted que el inconsciente en su cerebro manda una orden a
todo su sistema nervioso y le dice al cuerpo: ¡hey, no puede! Todos no hagan nada. Así funciona nuestro sistema. Cuando usted dice: no, es que soy bien olvidón, el cerebro manda una orden: hey, olvidémonos de todo, menos de lo que usted no quiere olvidarse, ¿no? Entonces, mire la importancia de tener cuidado de lo que hablamos. ¿Sabe que una de las cosas más difíciles, y Santiago lo habla muy fuerte, una de las cosas más difíciles es aprender a hablar bien? Es controlar nuestra lengua y no decir tantas bobadas como dice el libro de Jeremías. Y entonces decimos tantas cosas y hablamos tantas cosas que nos están maldiciendo. Tenemos que aprender a hablar y aprender a hablar bendiciones. Como le dije al inicio, creo que este mensaje y esta serie más me está bendiciendo a mí, porque he estado estudiando 2 libros, estoy estudiándolos y estoy estudiando la Biblia, y de verdad me he dado cuenta de la necesidad de empezar a hablar bien. Y si no sé hablar, es mejor callar. Si va a decir cosas que van a destruir a sus hijos, que van a destruir a su familia, que van a destruir su alrededor, es mejor que nos quedemos calladitos, porque hay poder en nuestras palabras. ¿De qué sirve que nosotros oremos? Y lo leí en el libro. ¿De qué sirve que oremos todos los días, pero cuando estamos en el día a día, nuestras palabras maldicen y cancelan las oraciones? Eso me tocó mucho. Porque podemos estar orando 1 hora en la mañana, pero a lo largo del día maldecimos todo el día. O sea, cancelamos toda oración que hemos hecho en la mañana. La cancelamos. Toda intercesión que hayamos hecho en la mañana la cancelamos con nuestra manera de hablar al maldecir nuestras circunstancias, nuestra familia, nuestra casa. Por eso es tan importante tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. ¿Usted lo cree? Claro que sí. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con lo que usted dice. Tenga cuidado con lo que usted está dando. Porque si usted está dando bendición a otros, ¿usted qué va a recibir? Bendición. Una de las maneras de ser bendecidos, yo le prediqué anteriormente, una manera de ser bendecidos es bendiciendo. Y una de las maneras de recibir maldición es maldiciendo. Y yo le hablaba en estos días que si usted y yo queremos ser bendecidos, tenemos que aprender a bendecir en todas las áreas. ¿Dice amén? En todas las áreas tenemos que aprender a bendecir. Hay un pasaje en Mateo 7:2, mire lo que dice. Dice así la palabra: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Tenga cuidado con las palabras que usa hacia alguien. Tenga cuidado con juzgar a otros, porque con ese mismo juicio con que usted juzga, así mismo usted será juzgado. Mire Dios habla hoy, esta versión de la Biblia. Mire este pasaje bíblico en Dios habla hoy. Pues Dios os juzgará de la misma manera que vosotros juzguéis a los demás. Y con la misma medida con que midáis, Dios os medirá a vosotros. Tenga cuidado con lo que usted da. Tenga cuidado con lo que usted está hablando de otros. ¿Está hablando bendición o está hablando maldición? Con la misma medida con que usted mida, será medido. Un ejemplo claro de esto es Jacob. Hemos estado hablando de Saúl y Jacob.
Jacob fue medido con la misma vara que midió. ¿Cómo así, pastor? Jacob accedió a bendiciones a través de la mentira, ¿se acuerda? Que para que lo bendiga su padre mintió, ¿se acuerda? Suplantó, robó la primogenitura de Esaú, o sea, robó. Y mire que él hizo eso y luego él tiene que salir huyendo y se encuentra con el tío. ¿Cómo se llamaba el tío? El tío se llamaba Labán. Y el tío sí le salió más vivo que Jacob, porque el tío le mintió 2 veces y lo hizo trabajar 14 años gratis. Le robó 14 años. Con la misma vara que midió Jacob, mintió e hizo lo malo, él también fue medido. Dígale a alguien, tenga cuidado. Dígale a alguien, tenga cuidado. Tenga cuidado con eso. Porque con la misma vara vamos a ser medidos. Así como damos, escuche bien, así como damos, así mismo vamos a recibir. Vuelvo a decir eso, así como damos lo que usted da, si da bendición, pues usted va a recibir. Y en todas las áreas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en su área, en su vida financiera? Así como usted da, así también va a ser bendecido. Duro eso, ¿verdad? Pero si usted da poco y es tacaño, ¿qué va a recibir? Poco y con tacañería. Esa es una ley, ¿sí? Pero si usted da mucho y si usted es desprendido, usted va a ser muy bendecido. ¿Alguien está escuchando eso? Pastor, pero ¿dónde dice la Biblia eso? Lucas 6:38. Mire Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Quizás usted diga, pero pastor, ahí no entendí. Dios habla hoy. Mire, Dios habla hoy. Dad a otros y Dios os dará a vosotros. Llenará vuestra bolsa con una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios os medirá con la misma medida con que vosotros midáis a los demás. O sea que si usted da poco, bueno, le voy a leer en otra versión para que lo entienda. Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Escuche bien, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. O sea que su bendición y mi bendición depende de ¿qué? De lo que yo dé. Si yo bendigo a otros, Dios promete bendecirnos aún más. ¿Dice amén? Y no solamente hablando en dar cosas. Cuando yo bendigo a otros, cuando yo hablo bien de otros, cuando yo no juzgo, cuando yo no critico, sino más bien que yo hablo bendición y yo siempre bendigo a mi familia y yo bendigo a mis hijos, eso nos será devuelto como bendición a nuestra vida. Y eso es importante. En TLA dice, denles a otro lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. ¿Ya lo colocó? ¿Dónde está? Allá. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Qué lindo eso. Mire eso, es muy fuerte. Entonces, el bendecir es importante en nuestra vida porque así como bendecimos, vamos a ser bendecidos. ¿Y cuántos quieren ser bendecidos? No hable mal de nadie, no juzgue a nadie.
No juzgue si alguien merece o no merece una bendición. No juzgue. No es que él no se merece la bendición. No. Usted bendiga aunque no se merezca la bendición, porque su bendición depende de cómo usted bendiga a otros. No sé si alguien entendió eso. Su bendición depende de eso. Y eso es importante entenderlo. Bendiga a otros, bendiga a su esposo, hable palabras de bendición de su esposo, hable palabras de bendición de sus hijos. Pero pastores, que ¿cómo voy a hablar si ellos solo hacen las cosas mal? No importa. Un ejemplo bíblico es cuando Dios llamó a Gedeón, oh valiente guerrero, le dijo. En Jueces 6:12, el Señor lo llama a Gedeón, oh valiente guerrero, cuando Gedeón era un hombre cobarde. ¿Y cómo le dice? Oh valiente guerrero. O sea, lo bendijo con las palabras. A pesar de que él no era así, a pesar de que él estaba escondido, era cobarde, pero Dios lo bendijo con sus palabras. A pesar de que usted no mire en sus hijos, en su familia, bendición, no importa, bendígalo por fe. ¿Cuántos dicen amén? Bendígalo con fe. Romanos 4:17, mire lo que dice. Romanos 4:17 dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y mira aquí lo que dice: y llama las cosas que no son. A ver, repita conmigo eso. Y llama las cosas que no son como. Vuelvo a repetir. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo así? ¿Gedeón era valiente? ¿Era guerrero valiente y esforzado? No. Pero Dios llega y le dice: oh varón esforzado y valiente, llama las cosas que no son como si fueran. Y nosotros deberíamos ser así también. Hablar palabra de bendición sobre nuestra familia, aunque no lo miremos. Aunque parezca que ellos cada vez peor, pero siempre siga hablando palabra de bendición sobre ellos. Hable palabra de bendición de su esposo, de su esposa. Hable palabra de bendición. Si entendemos eso, si entendemos esto que estamos hablando, eso va a eliminar nuestra tendencia a actuar como jueces y hablar solo palabras negativas. Si entendemos eso, eso eliminará nuestra tendencia de pensar de que si alguien merece o no nuestra bendición. No. Escuche esto. Mientras menos una persona se merece una bendición, es cuando más la necesita. Mientras menos una persona se merece una bendición, es cuando más la necesita. Por más mal que esté esa persona, por más en la inmunda que usted mire a esa persona, bendígala. Hable palabra de bendición sobre ella. Hable palabra de bendición sobre su situación. ¿Cuántos dicen amén? Hable bien del esposo, de los hijos. Hable bien de la familia. Hable bien de usted. Bendígase. Dígale a alguien, bendígase. Quienes bendicen a personas que no se lo merecen, escuche bien, quienes bendicen a personas que no se lo merecen, reciben mayor bendición a cambio. Tremendo eso. O sea que tú deberías bendecir a tus enemigos. Claro, por eso el Señor Jesús dijo: orad por tus enemigos, bendícelos. ¿Por qué, pastor? Porque quienes bendicen a personas que no se lo merecen, reciben mayor bendición a cambio. ¿Y cuántos quieren mayor bendición? No tiene sentido bendecir a nuestros amigos o bendecir a nuestros hermanos. Más sentido tiene bendecir a nuestros enemigos, bendecir a aquellos que nos caen mal, bendecir a aquellos que nos tratan mal.
Algunos teólogos dicen que el último milagro del Señor Jesucristo fue con el centurión romano que clavó la lanza en el costado del Señor Jesús. Se dice que salió ninfa, agua con sangre, y se dice que eso cayó en los ojos de ese centurión que estaba quedándose ciego, y él fue sano. Imagínense, cuando él clavó la lanza, salió agua y lo esparció en los ojos del soldado, y el soldado recibió vista. Eso es bendecir, dice amén. Eso es bendecir a otros. Eso es importante. Le coloco un ejemplo. Imagínese a Pepito. Imagínese a Pepito. Pepito tiene problemas con la bebida. Se emborracha todas las semanas. La esposa de Pepito no está feliz con él. Y ella es cristiana. Así que ella ora de la siguiente manera: Dios, bendice a Pepito y haz que deje la bebida y me escuche. ¿Usted qué piensa? ¿Que está bien la oración? ¿Está bien la oración? Pues yo también pensaba que sí. ¿Sabe que mientras estaba leyendo esto me di cuenta que yo en realidad no he estado orando bien? Yo he estado orando de la manera incorrecta y quiero aprender a orar. ¿Cuántos quieren aprender a orar? ¿Cuál sería la oración correcta que la esposa debería hacer? Ella debería decir lo siguiente: Pepito, te bendigo en el nombre de Jesús. Que los planes de Dios sean sobre tu vida. Que te conviertas en el hombre, esposo y padre que Dios se propuso para ti. Te bendigo con liberación de tu adicción. Yo te bendigo con paz. Yo te bendigo con libertad. Esa es la oración que se debería hacer. Porque la primera oración le dejamos el trabajo a Dios. La segunda oración, usted desata bendición a través de su boca. No sé si alguien me está entendiendo. Eso es sumamente importante. La primera oración juzga. La segunda oración bendice. Señor, sácalo del alcohol. Por eso es importante que cuidemos nuestras palabras aún en nuestra manera de orar, aún en cómo oramos. ¿A quién tenemos que bendecir, pastor? A todo el mundo. Bendecir a nuestros enemigos, bendecir a los que te maldicen, a los que te desean el mal, bendecir a aquellos que te lastiman o te rechazan. Hay que bendecirlos. Ore por esa situación. Bendiga a aquellas personas que lo rechazan, que le lastiman. En el libro hay un ejemplo de una mujer que se había divorciado y estaban en ese complot de divorcio. Y esta mujer, ese tema de divorcio se estaba alargando demasiado. Y ella estaba sufriendo y él también estaba sufriendo. Y entonces el pastor le dice a la mujer que si podía bendecir al ex esposo, que por qué no lo bendecía. Y ella se sorprendió un poco, pero el pastor la dirige a una oración y le hace repetir lo siguiente. El pastor le hace repetir a la esposa que diga: te bendigo, esposo mío, que todos los planes de Dios para tu vida y nuestro matrimonio lleguen a buen término, que te conviertas en el hombre, el esposo y el padre que Dios tiene planeado que seas, que la gracia y favor de Dios estén contigo en el nombre de Jesús. Y solo haciendo esa oración de bendición, todas las cosas comenzaron a resolverse. Tenemos que desatar oraciones de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente usted, a veces nosotros orando así, ¿no? Señor, cámbialo. Señor,
tócalo. No. Comience a bendecirlo desde el profundo de su corazón y declare esa palabra de bendición sobre esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando usted dice, Señor, cambia a mis hijos, no. Esa no es la oración correcta. La oración correcta es, Señor, yo bendigo a mis hijos con liberación. Yo bendigo a mis hijos, Señor. Yo creo que ellos son una bendición. Yo creo que los planes de Dios se hacen en sus vidas. Esa es la oración que debemos desatar. No sé si alguien me está entendiendo. Eso es sumamente importante. Bendecir a aquellas personas que nos han herido. Bendiga, porque hay un poder en la bendición. Hay un poder cuando nosotros bendecimos. Bendecir a los que nos han provocado. ¿A usted alguien lo ha provocado? ¿Sí? Bendígalos. Una de las cosas más difíciles para algunos de nosotros es cuando nos provocan. ¿Sí o no? Esa es una de las cosas más difíciles. Nos pasa todo el tiempo. Cuando vamos a hacer fila, cuando alguien se adelanta en la fila, cuando estamos allá haciendo fila para la salud, y nos provocan y nos llenan de... ¿No le ha pasado? ¿O solo a mí? Oh, Dios mío, eso a todos. Sí, y comenzamos a veces a maldecir. O cuando uno va en el carro y llega alguien y se le cruza uno y Dios mío, a mí me pasa que a mí se me vienen palabrotas a la cabeza, ¿no? Y vienen cosas. Y vienen esas luchas de decir cosas. Y uno a veces dice, este man, qué tonto. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Maldiciendo. ¿Qué estoy haciendo? Y uno dice, este man, véalo, torombolo. Y así uso palabras que no son malas palabras, pero estoy maldiciendo. Entonces tenemos que cambiar el chip. ¿Cómo debería entonces yo? Debería bendecir a ese joven que quizás se cruzó con la moto. Debería decir, Señor, yo bendigo a ese joven que se cruzó aquí, que casi lo atropello. Señor, declaro tu amor, declaro una palabra de bendición sobre él. Señor, bendigo a ese hombre, invoco tu presencia sobre él. Señor, que no le suceda nada hasta que llegue a su casa, en el nombre de Jesús, que llegue sano y salvo a su casa. Esas son las palabras que deberían salir de nuestra boca. Pero no, todavía debemos aprender a bendecir. ¿Dice amén? Si le saca la piedra, diga mejor, Padre, bendigo a ese hermanito en el nombre de Jesús, que tu amor lo persiga y lo alcance y lo atrape. Como decía alguien, como alguien una vez dijo, una forma de bendecir pero como rara y que suene bien espiritual. Si a usted, un hermano, le hace algo malo, usted dígale, que Jehová te guarde, y bote la llave. Qué difícil es aprender a bendecir, porque vivimos en una cultura donde todo es maldición. Pero en el momento en que nosotros comenzamos a bendecir, algo comienza a cambiar. ¿Dice amén? ¿Y cuántos quieren cambios en su vida? La bendición nos cambia. Porque le digo a alguien, no podemos bendecir a la gente, o no podemos maldecir a la gente a la cual nosotros hemos bendecido. Esa persona que nos sacó la piedra y decimos, Señor, lo bendigo en el nombre de Jesús. Ya por su cabeza no puede pasar maldición. Ya no podemos pensar cosas malas de ellos. Qué importante es cambiar nuestra manera de hablar para comenzar a traer cambios profundos a nuestra vida. Eso quiere Dios. O sea, entendamos, el poder de la bendición está en nuestras palabras.
llegue a la casa y por más desanimado que esté y por más triste que esté, no permita que la tristeza haga que de su boca salgan palabras de maldición. No permita que la ira haga que de su boca salgan palabras de maldición. No lo permita. Más bien comencemos a pensar más en lo que hablamos. Y si nos cuesta bendecir, es mejor quedarnos callados. ¿Dice amén? ¿Por qué no se coloca sobre sus pies y vamos a orar en esta tarde?